Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Charlas de Bolsillo, el podcast donde hablamos de inversiones, de finanzas personales, de criptomonedas, de libros, de viajes, de presupuesto, de comida. ¿Qué más, Manolo? ¿De qué más hablamos acá? De tarjetas de crédito ya hablamos también. Así es, así es. Como para los que no saben, mi nombre es Pablo, si nos están escuchando por primera vez, y mi compañero y amigo Manuel, al otro lado de la pantalla. Estamos aquí reunidos nuevamente para hablar de un tema muy controversial, muy picoso, Manolo. Creo yo que es un tema que es de amores y odios, pero creo que es fundamental tener ese tema dentro de nuestras vidas, o si no podemos acabar muy mal financieramente, ¿sí o no? Estamos hablando Así es, de el presupuesto personal e incluso presupuesto familiar, ¿sí o no? así es, Pablo. Hola a todos, bienvenidos a este episodio más. La verdad que muy contentos por las retroalimentaciones que hemos tenido, los mensajes que nos comparten y eso. Así que muy entusiasmados, compartir algo y más de información también. Hoy hablaremos de presupuesto y sí, como decís, Pablo, ahí hay muchos temas a tener en cuenta, que no se vuelva de odio, sino más bien de amores puntualmente. Exactamente, exactamente. Obviamente, no sobra recordarles antes de que empecemos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como De Bolsillo Charlas. En Instagram estamos colgando píldoras de conocimiento supremamente interesantes y muy importantes. Entonces los invito a que nos sigan en Instagram y en Spotify y en YouTube nos pueden encontrar como Charlas de Bolsillo, completamente al revés. Y pueden, tanto en Spotify como en YouTube, pueden ver el capítulo completo en video y en audio para que no se lo pierdan. Entonces, muy bienvenidos a todos nuevamente a su podcast Charlas de Bolsillo. Es Así es, bienvenido. Vamos a darle con toda Pablo, charlemos pues sobre el presupuesto hoy. eso. Manolo, venga pues que uno le menciona presupuesto a la gente y a la gente le dan ganas como de salir corriendo. Eso parecería como si le estuvieran vendiendo Biblias. Así Entonces, es. yo quiero que vos, como todo un experto del presupuesto, porque vos tenés una maestra en casa del presupuesto, que nos digas en palabras muy sencillas, muy simples, ¿qué es el presupuesto? ¿Qué es? Listo. De la manera más sencilla es saber cuánta plata me entra, cuánta plata me debe salir y que yo simplemente pueda cumplir o sea, pueda tener un margen positivo, pueda tener un número positivo al final pues de yo gastarme la plática que me tengo que gastar mensualmente y anualmente. Ahorita vamos a explicar el porqué de esto. Perfecto, o sea, no hay que ser un ingeniero de la NASA, no hay que ser un científico de la NASA para poder saber que lo que me entra menos lo que me sale tiene que ser positivo, o si no, es que estoy gastando más de lo que gano, ¿sí o no? Así es, así es. Por ahí Warren Buffett, que es un gran inversionista, dice, para los negocios que yo he hecho en mi vida y para tener un presupuesto, las matemáticas que aprendí en la escuela fueron suficientes. Así que uno no tiene que saber ni integrales, ni derivadas, ni nada de eso, ni fórmulas estadísticas y todo el cuento, sino simplemente sumas y restas muy juiciosito. Vale. Manolo, ¿y por qué es importante? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos un presupuesto personal o familiar si es que estamos casados, si tenemos hijos o si digamos vivimos con nuestros padres? ¿Por qué es importante tener un presupuesto? ¿Qué hace que un presupuesto marque la diferencia en nuestra vida financiera? Listo. Por ahí hay una frase que dice que lo que no se puede medir, no se puede administrar, ¿cierto? Y la verdad es que es muy importante que nosotros tengamos claro cuál es precisamente esa plata que está entrando y cuál es esa plata que está saliendo. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Pues para que yo no vaya a gastar de más, ¿cierto? Y me quede embalado, como lo decimos coloquialmente, o empiece a utilizar, por ejemplo, tarjetas de crédito y eso para utilizarlo como un bolsillo extra, que ya lo mencionamos incluso en un episodio pasado. Exacto, en el de tarjetas de crédito explicábamos cómo no se debe utilizar la tarjeta de crédito como un salario extra. Creo que es muy importante por si no lo han visto o no lo han escuchado para que vayan y lo vean, es el capítulo anterior. Así Entonces, es. un presupuesto, digamos que nos permite controlar eh, nuestro flujo de plática mensual y anual. Y no quiere decir que el hecho de que estemos controlando nuestro presupuesto o nuestro dinero nos prive de tener gustos.
porque es que mucha gente cree que es que controlar nuestras finanzas a través de un presupuesto implica en renunciar o en sacrificar placeres o gustos que nosotros disfrutemos, ¿cierto? Claro, así es, Pablo, y también, pues no significa que nos volvamos tacaños, porque eran, es que mira, este ya no se gasta 10.000, 20.000, 50.000 o 5, 10, 15 dólares más en X o Y cosa porque se volvió un tacaño. No, es simplemente que se está haciendo un control adecuado y consciente de nuestras finanzas personales, y ahorita entramos un poquito más en detalle en eso. Perfecto, perfecto. De hecho, uno puede hacer un presupuesto tan complejo y tan detallado como uno lo quiera hacer, o tan ligero y tan fácil de llevar como uno lo necesite. O sea, un presupuesto se tiene que ajustar es a la personalidad y a la situación financiera de cada persona. No tiene que ser un esquema pues cuadriculado donde tienes que llevar el gasto al centavo y si no te cuadra entonces te tenés que quedar ahí buscando donde te fueron 30 centavos o 1.000 pesos. Pues no, la idea es que vos puedas tener, digamos, mapeado tu flujo de dinero y saber que, hombre, este mes ya se me fue el presupuesto en salidas, ya se me fue el presupuesto en ropa, me falta el ahorro, me falta el tema de inversiones o, no sé, este mes si somos independientes y tenemos salario variable, este mes es un mes bajito o se vienen meses bajitos de ingresos, entonces tengo que controlarme, precisamente para eso es que sirve, ¿cierto? Claro, claro, Pablo, así es. Y muchas veces pasamos algunas cosas por alto, otras veces nos vemos con un poquitico más de plata en el bolsillo, lo que vos decís cuando, cuando tenemos un salario variable y nos llega una plática de más, o por ejemplo en junio, en diciembre o en febrero, pues que llegan como esos bonos, esas primas, cuando llegan quizás el tema de las cesantías y eso, como que, ay, mira, una plática extra, ¿en qué me la gasto? Y no debería ser así, debería tratar uno de ponerlo lo más estructurado y organizado posible para no ir a pagarle intereses a los bancos y más bien uno que hace con esa plática y disfrutársela. Entonces, precisamente eso se trata de tener un buen presupuesto. Exacto. De hecho, a mí me pasa, yo tengo mi propio presupuesto y creo que soy de los que hace un presupuesto muy, muy detallado y a veces hasta cansón. Pero, por ejemplo, a mí me sirve mucho porque para mí agosto y septiembre, precisamente que estamos grabando esto el 8 de agosto, para mí agosto y septiembre son meses terribles en cuanto a gastos, porque tengo un montón de cumpleaños familiares, tengo un montón de compromisos y aparte de eso, en septiembre rematamos con que hay que pagar la declaración de renta, que es un Sí, gastico que muchas personas no tienen en cuenta. Entonces yo lo que hago es que trato de prepararme e ir haciendo un colchón los otros 7 meses o los primeros 7 meses del año para poder afrontar los gastos de agosto y los de septiembre más la declaración de renta. sí, Pablo, así es. Y, o sea, son gastos que uno no está, que no está pronosticando, por así decirlo, o para el cual no se está provisionando mensualmente y dice, ay, pues pucha, ¿verdad que tengo que pagar la declaración de renta? O por ejemplo, cuando uno tiene un vehículo, bien sea una moto, un carro, lo que sea, y hay que comprar el SOAT, o hay que hacerle la técnico-mecánica, o hay que llevarlo a mantenimiento, o se le dañó alguna cosa, y uno dice, pues pucha, es que esto es un imprevisto. Sí, un imprevisto, pero también nos podemos preparar para los imprevistos. Ujú. Sí, nada más, eso fue creo que a finales del año pasado, íbamos para tu casa y llegamos tardísimo porque salimos en el carro y el carro nos dejó tirados. Y fue Así un es. imprevisto de 1.000.000 de pesos, o sea, de más o menos unos $250, si nos están escuchando de afuera. Un imprevisto en una tarde de $250 que no teníamos presupuestados, que bueno, gracias al presupuesto pudimos sortear mi esposa y yo de manera satisfactoria sin endeudarnos y sin pagar interés a los bancos, que es la idea, ¿cierto? Así es, así es. Bueno, Así es, y digamos que uno tiene en cuenta criterios muy transaccionales, muy del día a día, sí, el arriendo o el crédito hipotecario, si ya estoy pagando un apartamento, la comida, los servicios públicos, pero hay muchas otras cosas que uno no tiene en cuenta. ujú, Y eso es importante que lo mencionemos, y acá de mencionar algunas también ahí, Pablo, el tema, por ejemplo, de la declaración de renta o el tema de algún imprevisto con el carro, etcétera, para que lo tengamos en cuenta. exacto. Bueno, yo creo que ya hemos hablado ahí como pinceladas de esto, pero específicamente, cuando yo te digo
¿qué riesgos se te vienen a la cabeza por no tener un presupuesto? O sea, en qué riesgos podemos incurrir al no contar con un buen presupuesto? Bueno, yo creo que el más claro de todos es gastar de más, ¿cierto? Ay, y yo he escuchado esta frase varias veces, no, es que yo con mis finanzas personales soy un desastre, sí, es que yo tengo un presupuesto, pero aún así no me alcanza, si no, no lo estamos haciendo bien hecho. Y lo otro es precisamente que yo tenga que entrar a endeudarme ante alguna situación que no preví, ¿cierto? Que no tuve en cuenta antes. Y precisamente eso hace que mi presupuesto se descontrole y que yo empiece a gastar plata en créditos, en tarjetas de crédito, etcétera, y ahí es donde se Ujú. sale de control. De acuerdo. Entonces, ¿qué crees vos que se deba tener en cuenta de manera general? Obviamente el presupuesto de cada persona es único, cada persona es un mundo y se maneja de manera diferente, pero sí hay unas cosas básicas que se deben tener en cuenta a la hora de construir un presupuesto. Entonces quiero que mencionemos un par de cosas básicas o generales para construir un presupuesto y ahorita miramos más o menos cómo se puede construir uno de manera rápida sin tener que ser demasiado detallado y sin tener que dedicarle horas o incluso días, porque también conozco, yo al principio era los que se sentaba días enteros a cuadrar el centavo y no se trata tampoco de eso porque ahí es donde se pierde el foco. Pero entonces miremos qué se necesita básicamente para crear uno y después miramos cómo creamos uno. ¿Te parece? Listo, de una, Pablo, Entonces, yo creo que va a empezar yo. arranca. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta antes de crear un presupuesto o como para crear un presupuesto es saber cuánto me está ingresando, Ujú. ¿cierto? Porque con lo que me ingresa es con lo que yo voy a empezar a pagar todo lo que tenga que pagar. Lo que vos decías, arriendo, mercado, educación, servicios públicos, celular, gasolina, imprevistos, Suscripciones, todo eso, así es. ¿cierto? ¿Qué más? Listo. De los temas así básicos, por ejemplo, las suscripciones, hoy en día pagamos o YouTube Premium o Star Plus o Spotify o Netflix, alguna de estas, también tener en cuenta esto, que son como gastos mensuales, ¿cierto? Digamos, eso es lo más básico que debemos tener en cuenta para un presupuesto. Y muy importante también, Paulini, lo que mencionaste, y es yo tener en cuenta realmente cuánto dinero me está entrando mensualmente, quincenalmente, cada semana o cada 6 meses, no sé cada cuánto uno reciba los pagos, ¿cierto? Porque hay diferentes profesiones, pero entonces lo importante sí es tener en cuenta que yo no debo exceder ese límite que tengo o que debo crear esas provisiones precisamente. Sí, y eso que vos decís es muy importante, Manolo, porque a pesar de que pues, toda persona que trabaje va a tener unos ingresos, pues la frecuencia de los ingresos no va a ser la misma. Conozco y yo lo viví, a mí me pagaron pues tuve un trabajo en el que me pagaban semanal, Sí, todos los miércoles me pagaban. Eso se vuelve bueno y a la vez se vuelve malo porque usted tiene una sensación de que siempre tiene plata o que siempre te va a llegar plata semanal, entonces se puede recurrir a gastar de más. También me pagaron decadal, que ese nunca, pues ese me a pareció muy 10 días. extraño. Quincenal. Y en este momento también tengo uno que me parece muy agresivo, que es pago mensual. En este momento a mí me pagan de manera mensual. Hay que ser muy organizado con eso. Exacto. Entonces Y la sabes qué, frecuencia es muy Pablo, importante. también las personas que les pagan diario, o sea, por ejemplo, un taxista, un peluquero, las señoras del aseo que van recibiendo diariamente muchas veces la platica se convierte en plata de bolsillo y como yo la tengo en el bolsillo me la empiezo a gastar y después al final del mes cuando tengo que sacar para pagar el arriendo o alguna cosa, no lo tengo completo. ¿Sabes qué, mano? A la hora que mencionas eso de los pagos diarios, pues y del tipo de profesiones que reciben eso, hace 20 días me fui a motilar y el barbero me dijo, venga, es que a mí ahí me pagan por servicios y yo nunca sé cuánto tengo. Pero sí me metí una vez a la sucursal virtual y vi que me faltaban 210.000 pesos. Y yo, ¿cómo así 210.000? Es que sí, en una semana. Y yo no me los he gastado. Y yo, no, hermano, usted o tiene suscripciones que ni siquiera sabe, o le tienen clonada la cuenta. Entonces, mira, cuánto, o sea, él porque ya vio un hueco grande en sus Claro. finanzas, pero quién sabe cuánto tiempo llevará con eso, porque ni siquiera sabe cuánto entra,
cuánto sale y apenas se vino a dar cuenta que tenía un hueco de 210.000 en una semana. Imagínate. Uf. Eso es delicado. Ok, asociado también, digamos, a eso un poco, y es que a uno se le empieza a ir la platica, es con los famosos gastos hormiga. ¿Qué es un gasto hormiga? Ah, yo me compro un cafecito todos los días, un tinto, un café, como lo queramos llamar. Ah, eso me vale 4.000 pesos, $1. Pero si yo sumo esos 4.000 pesos por 25 días, por ejemplo, laborales, ¿cuánta plata va ahí? Van 100.000 pesos. Si sumo ese dolarito ahí por los 25 días, pues serían $25 que me estoy gastando al mes en un gasto hormiga, ¿sí? Ujú, así es. Entonces, no es que los gastos de hormiga estén mal hechos. No, están mal Hay hechos es que tener un cuando no presupuesto para están eso. presupuestados o cuando no están concebidos dentro de mi estructura de gastos. Entonces la idea es que, hombre, si nos gusta comprarnos un cafecito por la mañana mientras vamos para la oficina, pues no soy muy amigo de comprar diario, pero si a uno le gusta, hombre, téngalo presupuestado sin ir a sacrificar o arriesgar sus otras obligaciones y sobre todo, muy importante, el ahorro y la inversión, ¿cierto? Que eso es fundamental tenerlo dentro del presupuesto. Pablo, mencionaste algo importante, yo lo decía al principio, o sea, no se trata de volverse ya tacaño y esto, sino que yo tenga muy bien definido, si a mí me gusta ir a cine cada 8 días, si a mí me gusta comer en un restaurante cada 8 días y estoy ganando buen dinero, estoy respondiendo por mis obligaciones y eso, no hay ningún problema, o sea, siempre y cuando se presupueste y uno trate de no exceder esos límites, que uno dice, voy a pronosticar, voy a presupuestar más bien que me voy a gastar yo qué sé, 200.000 pesos al mes en salidas, en ocio, en restaurantes, $50, que yo así tenga dinero en mi bolsillo, en mi cuenta de ahorros, pues que si ya llegué a ese tope mensual, tratar de ser juicioso y decir no voy a exceder mi presupuesto porque ahí es donde se empiezan a descontrolar las finanzas también. Perfecto, Manuel, perfecto. Entonces, básicamente, ¿cómo construirías vos estructuralmente un presupuesto ya teniendo en cuenta como estos inputs que tenemos? Ujú. Yo, de hecho, pues siempre creo como unas categorías bien grandes, ¿cierto? Entonces, el primero de todos es el ahorro o las inversiones, ¿cierto? Porque por ahí dicen que uno debe pagarse a uno mismo primero. Entonces, Exacto. y mucha gente dice, yo gasto y después miro si me sobra con qué ahorrar, pero tiene que ser al revés. Ahorremos primero y luego gastamos, ¿cierto? Hay algunas personas que dicen, no, es que ahorrar es súper difícil, ¿listo? Entonces, compre algo y digamos metas en algún proyecto donde usted tenga que estar pagando mensualmente, que se vea como con la obligación de pagar alguna cuota específica o lo que por ejemplo acá en Colombia nosotros conocemos como las natilleras. ¿Qué es una natillera? Es un fondo donde varias personas van poniendo plata y al final del año se recoge toda esa plata. O sea, crear una estrategia de yo verme obligado a tener que sacar esa plata y no dejarla simplemente ahí porque sé que me la puedo gastar. Entonces, el Ujú. ahorro es uno, muy, muy importante. Todo lo que tenga que ver con comida en el hogar, ¿cierto? Lo que está asociado a la vivienda, y ahorita lo hablábamos también, el crédito, si estoy pagando arriendo, si vivo con mis papás, entonces la plata que les estoy aportando a mis papás para eso. Listo. Temas, por ejemplo, los que viven en apartamentos propios y en una unidad residencial que tienen que pagar administración, el tema del transporte, bien sea transporte público, del vehículo, pues teniendo en cuenta la gasolina y ese tipo de cosas. Las personas que tienen hijos, ¿cierto? ¿Cuánto les cuesta el jardín, la escuela, el colegio, la universidad, dependiendo de la edad que tenga? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, los uniformes, la alimentación, si hay que pagarle el restaurante, por ejemplo, donde está estudiando y esto. La salud. La salud, exacto, si le pago una póliza o ese tipo de cosas, también tenerlas pues en cuenta. El tema de los servicios públicos en general, bien sea en energía, gas, eh, como tal el agua puntualmente, pero entonces también las suscripciones que hablábamos ahora. Si yo tengo Netflix y tengo Spotify, si pago alguna suscripción de Apple, etcétera, tenerlo en cuenta. Y digamos una de las grandes categorías, entonces está el tema de ocio, que ahora lo hablábamos, y es, a ver, por ejemplo, Pablo, vos que tenés un hobby de comprar Legos, listo, yo voy a destinar tanta plata para comprar mis Legos que me gustan tanto al año, pero no Ujú, es que cada Lego nuevo que vea simplemente lo voy comprando y ya. Entonces el ujú. tema de los hobbies, o yo mencionaba ahora, si a uno le gusta ir al cine cada 8 días y ese tipo de cosas, tenerlo en cuenta. Las personas que tienen mascotas, que hoy en día son los nuevos hijos también, entonces la alimentación, el veterinario,
tener en cuenta hoy en la provisión que cuando los peludos, bien sean pues perros o gatos, se enferman, en las veterinarias le sacan a uno bastante Uy, sí. platica. Sí, 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 yo lo viví con el labrador, con Sam, que llegó una época donde tenía, pues lo llevaba al veterinario y era realmente plata la que había que sacar y uno tiene que aprovisionarse para eso. Es muy Te- importante. Temas así generales también, las deudas, ¿cierto? Sabemos que tenemos, pues es muy común tener una deuda de un crédito hipotecario o de la tarjeta de crédito que hablábamos también en algunos episodios pasados, los seguros de vida o las pólizas de salud. Yo llamo algo que lo llamo como donaciones y es, por ejemplo, es que yo todavía le ayudo a mi mamá, pues yo le ayudo a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, por ejemplo, pues, o sea, cuando el hijo ya está por fuera, entonces yo destino esta plata para mi hijo mensualmente, ese Ujú. tipo de como de donaciones o algo así a los abuelos. Y Manolo, ahorita que estabas mencionando, por ejemplo, el tema de Sam, Ajá. el perrito que tenías, y vos manejaste súper bien el presupuesto con el tema de Sam, tanto así que hace unos días me decías que Sam les dejó una pensión. Sí, 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 sí. Nosotros de hecho tenemos un concepto de nuestro ahorro que se llama la pensión de Sam y es porque, claro, pues Sam ya se murió, Sam ya hace un año y medio que no está con nosotros y nosotros gastábamos una plata mensual en él, en su comida, yo lo tenía que llevar al veterinario cada 20 días por la osteoartrosis que tenía y al final, listo, cuando se fue Sam, que dijimos, pues nos sobra la plata y nos vamos a salir a gastarlo en lo que sea. No, seamos juiciosos y pues démosla como una pensión y nosotros ahorramos esa plata que antes invertíamos en SAM y con eso nosotros nos damos un viajecito por acá, nos vamos a pueblear, vamos al eje cafetero, etcétera. Entonces, importante es Pablo, que no siempre le busquemos un destino a la plata que ya nos está sobrando por Ujú. alguna eventualidad. Exacto. Y una cosa que mencionabas al principio, y es lo de pagarse uno primero, y es que a la gente, o ya, lo que decías, a la gente le cuesta a veces ahorrar, y dice que el ahorro es muy difícil, que tiene muchas obligaciones y no sé qué. Un tip muy importante para uno empezar a ahorrar si no tiene el hábito del ahorro, cree una deducción automática de su cuenta de ahorros. Se crea una fiducia, se crea un bolsillo, lo que sea, y que se Una cuenta en deduzca otro banco. automáticamente. Y Ujú. usted, estoy seguro que a la segunda quincena o en el primer mes o lo que sea, usted ya no va a sentir que esa plata le hace falta. Usted empieza con un poquitico, se acostumbra muy rápidamente porque usted no la va a sentir, incluso va a llegar el punto en el que usted empieza a incrementarlo porque usted ve que sí es capaz de hacerlo. Entonces lo primero y lo más importante a la hora de crear el presupuesto es destinar un porcentaje para el ahorro y hacerlo de primero. O sea, no ahorrar después de gastar, sino ahorrar antes de gastar. Ujú, sí, así ¿Cierto? es. De esa manera también empezamos a controlar un poco nuestros hábitos. Si yo veo que me sobra plata y digo, este fin de semana entonces me voy a ir a comer hamburguesa o lo que sea, pues o voy a ir a salir a cine porque me sobró plata, cuando yo hago ese ahorro primero, ya me cohíbo quizás de hacer un par de actividades, pero es por un bien, porque estoy Ujú. haciendo ese ahorro, Pablo, así es. Exacto. Yo, por ejemplo, Manolo, pues ahorita te decía que yo al principio era del detalle. Yo tenía un presupuesto que era un Excel, una sábana gigante, eran por día de cada mes, era columna por cada día de mes hasta Wow. diciembre. Y en filas tenía, sin mentirte, tenía por ahí 100 tipos de gastos diferentes en diferentes categorías. Y cuadraba al centavo. O sea, yo para Ok. hacer un cierre de mes me podía demorar, sin mentirte, por ahí 2 días. Ahí es que hay que estudiar contaduría, pues para poder tener claras Prácticamente. sus cuentas, sí. Y duré con ese sistema 3 años, Ok. llevándolo mes a mes. Obviamente ya uno empieza a trabajar, empieza a tener más obligaciones, menos tiempo. Yo ya básicamente aplico la ley del 50-30-20, que es Ujú. destinar 50% de mis ingresos para los gastos básicos, entiéndase por gastos básicos, arriendo o hipoteca, servicios, comida. Yo digamos que el tema de transporte o de gasolina lo meto dentro de los gastos básicos porque pues me Ujú. tengo que moverme. O sea, yo considero un gasto básico algo que no puedo eliminar de un día para otro. Ujú. Y bueno, ese es el 50% de mis ingresos. El 30% lo destino a gastos variables. Gastos variables son gastos que yo puedo mover, eliminar o suprimir de manera más rápida. Por ejemplo, una suscripción a Netflix, a Spotify, una salida a comer.
una camisa, unos zapatos, pues algo que con lo que yo puedo vivir si no lo compro, ¿cierto? Así En es. cambio, si yo no pago el arriendo, pues me van a sacar de acá. Ujú. Y por Y el último, el otro 20, 20. y el otro 20 lo tengo destinado para ahorros e inversiones, ¿sí? Ujú, súper bien. Digamos que esa es la estructura básica como la tengo yo. Excelente, excelente. También, pues muchas personas preguntan cuál es esa fórmula mágica, cuánto debería yo ahorrar. Digamos que se sugiere que sea mínimo el 10%, pero no es una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque, y también habíamos hablado un par de veces de convertir algo de un sueño en una meta. ¿Cuál es mi meta? Si mi meta es viajar, si mi meta es comprarme un carro, si mi meta es poder tener un ingreso adicional, ese tipo de cosas van a depender de cuánto porcentaje debería yo ahorrar mensualmente. Y hay una meta que se está viendo mucho ahora en jóvenes, Manolo, y es de jubilarse temprano. Entonces estamos viendo pelados, digo pelados porque yo ya tengo 32, pero pelados en la edad de los 20 que dicen yo me quiero jubilar a los 40. Y son pelados que se dedican y se quiebran la cabeza, hermano, trabajando y ahorrando 50, 60, 70% de sus ingresos, de su salario, y lo destinan a ahorro y a inversión, y a los 40 años se retiran y están, pues, pero esa es su meta. Esa es su meta, o Sí. su meta es comprarse un apartamento y viajar o viajar por el mundo. Defínala. Y con base en eso cree su presupuesto, Así es, sí, sí, ¿cierto? es importante como tener claro, claro esto, también importante saber que, digamos que no solo ahorrar es, digamos, un propósito muy bueno en el sentido de que si yo simplemente guardo la plata, existe algo llamado la inflación, que podemos más adelante hablar un poco más en detalle, y es que es la pérdida del valor de ese dinero que yo tengo en el tiempo. ¿Qué significa? Por ejemplo, en Colombia, que tuvimos una inflación el año pasado del 13%, significa que yo lo que podía comprar el año pasado, lo que podía comprar el año pasado, este año necesito el 13% más de plata para volver a comprar exactamente lo mismo. Ujú. Entonces también es un tema que hay que mirar de qué manera estamos ahorrando, ¿cierto? Exacto. Y una cosa muy importante que vamos a ver en otro capítulo, que creo que eso lo amerita, dedicarle un capítulo solo a esto, es que no es lo mismo ahorrar a invertir. Así es, No es de lo mismo que acuerdo, usted sí. diga yo estoy ahorrando a que yo estoy invirtiendo. Muchas veces solamente ahorrar puede ser perjudicial. Pero yo creo que eso es un tema para otro capítulo, así que Sí, atentos ahí. así es. Pablo, no, y me gustaría simplemente hacer también la claridad que, digamos, a vos porque te gusta mucho el tema de las matemáticas y en películas, como lo decimos nosotros, en hacer un Excel, y eso es súper bueno para eso, incluso hasta Power BI, pues ahí manejas temas y te haces unos dashboards tremendos, pero hoy en día hay muchas herramientas que nos facilitan ese día a día de gestionar nosotros en nuestro presupuesto. O sea, hay aplicaciones que en el celular yo puedo ir registrando los gastos o puedo crear un presupuesto global o lo que vos decís. O sea, no se trata de entrar en el detalle quizás minucio que me compré un café que me costó 4.000. Yo, por ejemplo, ¿qué estrategia he utilizado? Yo digo, ve, para mis gastos mensuales, voy a poner un ejemplo, me voy a gastar 200.000 pesos, lo que es equivalente a $50, que de ahí yo saco para un café, que yo saco para una comida en un restaurante, que yo saco para un parqueadero, por ejemplo, o que me antoje comprarme una cerveza en la calle, o sea, cualquier de esas cosas, pues que yo diga, listo, yo los retiro y quizás los pago en efectivo y sé que no me salgo de ahí como para no irme pues a registrar cada gasto. Exactamente. Manolo, no sé si de pronto quieras agregar algo más para el tema de presupuesto. Sí, sí, Pablo, quiero agregar algo y algo que yo considero importante, que a veces pasamos por alto y es las provisiones de los gastos anuales. Ya hemos mencionado algunas cosas, mencionamos ahorita, por ejemplo, lo del seguro de contra todo riesgo que tienen los vehículos o la técnico-mecánica, pero digamos, cuando uno va a odontología, pues muchas veces lo cubre el sistema de salud donde vivimos, pero muchas veces uno va a odontología particular, uno tiene una emergencia en el hogar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, si les pregunto ahí, hacen un mantenimiento de el calentador de gas que tienen en la casa, de la estufa que tienen en la casa, de la nevera, de la lavadora, o están esperando a que saque la mano para que sea un imprevisto y tengan que sacar plata de donde no tienen en este momento? Entonces, aprovisionar recursos para ese tipo de gastos que no sean imprevistos, ¿cierto? Sino que estemos preparados para eso porque sabemos que un electrodoméstico puede fallar en cualquier momento, es muy importante. Entonces, piensen
en el año, yo que me gasté en el año. Ahorita mencionaste un tema importante, Pablo, los regalos. O en la Navidad. Ah, es que en Navidad le voy a dar un regalo a mi mamá, a mi tía, a mi prima, a mi novio, a mi esposo, al que sea, ¿cierto? Y no preparé plata para eso. Muchos dicen, listo, yo me gasto la prima en eso. O es la típica frase de cuando me llega la prima ya la debo. Eso no debería ser como en ese sentido, sino que yo pueda, a partir de lo que recibo, incluso hacer un ahorro extra o yo destinarlo para algo, pero también tener en cuenta que ahí existen unos gastos que son de manera anual y que debemos quizás mensualmente, quincenalmente, aprovisionar para esto. Y existen herramientas para hacer esas transferencias automáticas, por ejemplo, que mencionaste, Pablo. Listo. Manolo, rápidamente, para que le vamos dando cierre al capítulo, ¿se te ocurren ahí, tenés de pronto en la cabeza que no te vaya a corchar un par de aplicaciones que puedan servir para celular? No, no me corchas, tranquilo. Yo utilizo una que se llama Wallet, como billetera en inglés, Wallet, que aparece como Badger. Cuando la busca uno en el Play Store o en el Apple Store, aparece algo como Budget y es un iconito verde. Existe otra, por ejemplo, que se llama Splitwise, que de hecho no lo mencionamos en el episodio del viaje, pero fue la que nosotros utilizamos para gestionar las finanzas. Ve, Pablo pagó esto, Manuel pagó esto y se van distribuyendo. O simplemente si les queda sencillo crear una tabla de Excel donde diga alquiler, hipotecas, servicios, etcétera, háganlo así, no se compliquen Ujú. tampoco la vida, pero sí tengan en cuenta cada uno de los puntos. Hay, Manuel, un parroquial ahí con eso. Yo, por ejemplo, yo desarrollé una plantilla de Excel pues más sencilla. Yo la he estado vendiendo por internet y digamos que ha tenido buena acogida. Es un poquito detallada, hay que decirlo. Si de pronto les interesa, se las voy a dejar ahí en la descripción de YouTube. Eh, si de pronto les puede interesar, pues adquirirla. Como les digo, es un poquito detallada, pero es bastante completa. Y bueno, Excelente, era eso. excelente. Que no se nos escape algo que sea bien importante. eh, los ingresos que también tenemos, como las primas o las comisiones o, por ejemplo, las cesantías, definamos muy bien qué se va a hacer con eso y ojalá que no se lo gasten antes de que lo reciban, ¿cierto? Y tengan en cuenta también las vacaciones y demás temas Ujú. que hay por ahí que lo hacemos una de vez en cuando, ¿cierto? Pero que no nos coja, como lo decimos vulgarmente, con los calzones abajo y cojamos y tarjetazo y empecemos a pagar intereses por todo lo que no tuvimos en cuenta del mes a mes. ¿Listo? Así es. Y bueno, yo creo que hoy fue un brochazo muy rápido con el tema del presupuesto. Obviamente hay cosas en las que uno puede profundizar más y seguramente en temas o en otros episodios vamos a profundizar más en temas que tengan que ver con presupuesto y demás. Pero yo creo que por ahora fue bastante completo y la idea es que sea sencillo para la gente. Si tienen obviamente dudas o tienen preguntas o comentarios, los invito a que los dejen en la descripción, en la caja de comentarios. Pueden dejar comentarios tanto en Spotify como en YouTube. O si de pronto tienen de pronto alguna duda por Instagram también nos pueden contactar. Recuerden que en Instagram estamos como de bolsillo charlas y en Spotify y en YouTube estamos como charlas de bolsillo, ¿cierto? Así es, si les gustó y les agregamos algo de información, algo de valor en esta información que compartimos, pues un simple like, ese sí es completamente Exacto. gratis. Un likecito y compártanlo, solamente son 2 clics, se lo mandan al que quieran, a su papá, a su mamá, a su primo, a su hermano, a su pareja, lo que sea, y así nos ayudan a nosotros a crecer y a que la gente tenga una educación financiera más desarrollada, ¿cierto? Así es, así es. Saludos a todos, nos vemos en un siguiente episodio de Charlas de Bolsillo. Gracias a todos, que estén muy bien, nos vemos.